Bueno, lamentablemente se calientan los ánimos, hay problemas en la frontera, se pone seria la cosa, ha desaparecido la tolerancia, el rigor es intenso. Vamos a hablar de un tema que no quisiéramos haber tocado nunca, pero es un tema muy amargo para Latinoamérica. Y es un azote hacia México muy fuerte y una reacción bastante destemplada. Se prohibió que un avión militar que iba a transportar indocumentados a México aterrizara en México. No sabemos qué puede suceder. Lamentablemente quisiéramos que se calmaran los ánimos y deseamos profundamente que esto no escale a mayores consecuencias. Y la noticia es desalentadora. O sea, estamos nosotros presenciando un acontecimiento inhumano. O sea, es inhumano, pero es un acontecimiento que también obedece a leyes y obedece a leyes de los hombres y obedece a situaciones muy especiales. O sea, hay soberanías, hay territorios, hay intereses militares, o sea, no son intereses humanos que hay que convocar a la gente para resolver. Son problemas que se vienen arrastrando desde muchos años que no han sido resueltos o han sido resueltos de mala manera. Y este momento de confusión son momentos de las consecuencias, son etapas de la vida de que todo gobernante que va postergando una solución va acumulando problemas. Y acá estos dos países nosotros los vemos como extemporáneos, o sea, nosotros los vemos desde afuera. Nosotros quisiéramos no tener que presenciar esta situación. Deseamos y suponemos que no va a llegar a mayores, pero este momento es un momento crucial y necesario porque demasiados problemas hay. O sea, el mundo está muy convulsionado, la pobreza ha avanzado mucho, la cantidad de millones de personas desplazadas en todas partes. O sea, ya el problema ha superado la posición que lo puede resolver la política, mucho menos la voracidad del poder corporativo que no tiene ningún tipo de sensibilidad humana. Entonces, el hombre se siente hoy, el hombre, el habitante, nosotros nos sentimos hoy superados por una adversidad que nosotros mismos hemos creado, porque fíjense que lamentablemente se ha acumulado en pocas manos la riqueza, la enorme riqueza que la naturaleza, la providencia nos ha dejado o nos dio en nuestras manos, y se han aumentado los problemas que no han sido resueltos. O sea, estos son consecuencias de problemas que no han sido resueltos en su época y en su tiempo por la ambición, por la voracidad, por la falta de inteligencia, en fin, por lo que fuere, pero esta consecuencia hoy a nosotros nos abruma y nosotros vemos que los gobernantes, ya sea de un lado u otro, o sea, Estados Unidos que defiende lo que tiene, como cualquiera, y México que también se defiende porque se defiende su integridad territorial, se defiende de una agresión, se defiende, pero también tiene un problema. Sus compatriotas son los que están volviendo o los están enviando y entonces también es difícil rechazarlos. O sea, el gobierno de México no tiene una situación cómoda y acá no vamos a calcular especulaciones. Acá estos ejerciendo su derecho, pues dice, bueno, legalmente pues acá pueden estar, porque el que está legal acá no tiene problema. Pero se desbordó México no ahora. Entonces México fue despojado incluso de estos territorios. Acá donde estamos nosotros era de México. O sea que es muy discutible y si vamos a buscar razones
hay en ambas partes. Pero ahora, más que el razonamiento y el análisis, ahora tenemos una realidad que es un drama. Y eso es otra cosa, ya que son otras instancias para resolver. Pero claro, quienes miramos este problema desde afuera, pues especulamos con un montón de opciones que pudo haber sido, que pudieron haber hecho, que pudieron no ser. O sea, nosotros seríamos unos invitados de piedra acá a opinar en un tema que ya es agudo y que sí se pudo haber resuelto de mil formas y por qué no se hizo. Y entonces pues ahí entra un montón de especulaciones de todo índole. Yo recientemente acabo de estar en México. O sea, yo sentí el pulso del momento que se estaba viviendo con el gobierno pasado, López Obrador, y la razonabilidad de México. Pero cuando uno les observa o les observaba o les sugería o les decía, porque yo tengo que ser honesto en esto, para que se sepa qué estamos haciendo. Y pues tenía una manera muy distinta de la que era mi interpretación. Y era respetable y razonable. Y fíjense, yo en esa instancia hablaba de continentalismo. Y hablaba de la posibilidad o de la lógica de que México debía mirar al sur para hacer una conjunción de naciones, una unidad continental de Latinoamérica, 700 millones de habitantes, porque México de esa forma constituiría una fuerza negociadora, que es la que se requiere ahora. Ahora el papel de México sería fundamental en un continentalismo unido, pero no es una cosa que se podía haber hecho en la noche a la mañana. Esto es una tarea que está postergada de hace 50 o 70 años. O sea, México debió siempre pensar que estaba frente a un poder imperial anglosajón que tiene sus leyes y tiene sus razones y tiene su potencial. O sea, ellos no son cualquier cosa. Este país es un potencial que tiene sus derechos y sus leyes adquiridas como sea. Uno no va a discutir eso. Pero esa es una realidad que México y sus intelectuales, sus políticos, hombres de mucha capacidad, mujeres y hombres de mucha capacidad en México, debieron prever de que México estaba solo frente a Estados Unidos. Y las consecuencias de México es que perdió la mitad de su territorio por estar solo frente a Estados Unidos. Ahora, eso no es una cosa que se podía resolver porque yo fui a México, pero estoy comentando algo que razonablemente pues todavía los mexicanos no se habían dado cuenta cuando yo les hablé de este tema. Y bueno, ¿qué pasa si hay un cambio de gobierno de Estados Unidos y se origina un enfrentamiento con ustedes? ¿Con quién cuentan ustedes? Van a acudir al colegio. ¿Qué hay? Motivos o argumentos que son venidos de los barcos, que son, en fin, Latinoamérica, que no nos miran, que nos quieren utilizar, en fin, todas esas cosas. Es natural las expresiones y sentimientos del pueblo, pero un líder político con visión estratégica fundamentada, con conocimiento de geopolítica, que hay en México gente que conoce mucho de este tema, debió haberlo previsto y debió haberlo aconsejado. Que el resultado hubiera sido distinto, pues no sé, pero hoy el drama lo pueden ver los mexicanos, que ellos están solo frente a Estados Unidos y que Latinoamérica no existe, porque no existe Latinoamérica. O sea, no existe porque no existe entre ellos. Hay problemas porque fueron plantados los problemas en Latinoamérica para que produjese los resultados que están produciendo durante 300 años, 200 últimos años que tenemos la independencia. Es decir, no hay ninguna novedad aquí, pero aquí se ven los malos procedimientos o las malas teorías políticas que se aplicaron en el pasado y ahora están las consecuencias. Ahora, el problema no es hablar de lo que pasó, de lo que está, cómo lo resolvemos. Esa es la instancia, cómo podemos resolverlo y beneficiarnos todos, porque riqueza hay, que sería el gran problema si no hubiese riqueza, pero riqueza hay en abundancia. Y ahí precisamente sería que en nuestro caso el papel que pudiésemos desempeñar en esta instancia
del cual no hemos sido invitados. Pero a nosotros nos huele el problema de México, profundamente. Y nos duele el problema de este país que tenga que estar enfrentado en cosas que ya debiesen haberse resuelto. ¿Y qué podemos hacer ahora? Y no es fácil. O sea, atreverse a opinar, uno siempre va a resultar siendo parcial. O van a estar uno a favor de México en contra de Estados Unidos, o va a estar a favor de Estados Unidos en contra de los mexicanos. Y esa no es la solución que se pudiera sugerir. Entonces, el trabajo nuestro, la tarea nuestra de comunicadores en esta instancia, este momento, es muy difícil, créanme que no es fácil opinar, y sí, se pudiera decir cualquier cosa, y entonces uno sería parcial, y ese no es, hay ningún aporte, bajo ningún punto de vista, ser parcial, favorecer a un sector u a otro. Tienen que beneficiarse los dos, ambos partes. Y aquí es entonces cuando entran a jugar otros valores, que son los valores humanos. Y no le podés ir a hablar a un gerente de una corporación que se preocupe del problema social, se preocupe de que aquí hay constituidas miles de familias, millones diríamos, de familias que están ilegales en su propio territorio, porque aquí era México, como te dije antes, están ilegales. Y imagínate que el padre o la madre de una familia de 4 o 5 niños, que eso se está dando en este momento, que uno de ellos es apresado y llevado a la cárcel para ser deportado. ¿Se imagina el problema humano? Pero no es uno, van a ser miles que ahora van a ocurrir, porque la ley ahora, según ha dicho el presidente, va a ser inflexible, o sea, va a ser violenta como el peor de los enemigos. Entonces, ¿qué pasó con el humanismo? ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde están las religiones? ¿Dónde están la gente, los que consensúan, los que aconsejan, ¿dónde están? ¿Dónde está la gran evolución cultural? ¿Dónde está la inteligencia artificial? ¿Dónde está todo lo que el hombre ha hecho para progresar y que nos habla de una civilización en plenitud? Y entonces entra uno en el extremismo. Porque uno dice estas cosas, ya hablan de extremismo y ya le ponen cualquier San Benito con tal de justificar. Acá no hay San Benito de nada. Acá nosotros estamos explorando o estimulando o fomentando ninguna doctrina de ninguna especie. Acá la doctrina es del humanismo. Y entonces ese humanismo, ¿qué pasa con el Papa? ¿Se ha mostrado el Papa? ¿Ha dicho algo sobre este tema? O sea, recurro a las religiones, recurro a quien fuere, porque estos son momentos de definición de los que son los grandes líderes mundiales que tendrían que bogar porque, no que se castigue, sino que se resuelva. Y el diálogo, entonces, entre seres humanos es lo lógico, ¿no? Bueno, ahí estamos nosotros acentuando la tinta, que se dialogue y que se diga un acuerdo, porque hay posibilidades enormes de acuerdo. Hay riquezas enormes para repartir en todo el continente. ¿Por qué tiene que estar en un rincón todo amontonada la riqueza con personas individuales que tienen 5.000 o 10.000 o 50.000 millones de dólares y otros que no tienen para tomar un plato de sopa? En un continente donde la riqueza es enorme y donde esa persona que hizo los 50.000 millones de dólares la hizo en este territorio y lo necesita para sobrevivir, no se conformaría con la mitad o menos. Y no que lo regale, tampoco es eso, porque no se necesita nadie tiene que ser acá tan pródigo de andar repartiendo dinero. Aquí hay riquezas como para que con el trabajo y la transformación y la convivencia humana, pues nos sobre para todos, para vivir felices. Pero bueno, esperemos que cuando ustedes vean este video ya tengamos el principio de alguna solución.
O sea, yo estoy haciendo esto en caliente porque estoy recibiendo las noticias y estoy viendo el problema. Mucha gente se ha comunicado conmigo diciéndome, ¿cómo usted, Abel, no dice nada de esto? No le interesa el tema. Y sí, pero créanme que me ha desbordado porque pues no atino a recomendar nada. O sea, atino solamente a llamar al sentido común. O sea, vamos a resolver, vamos a conversar. ¿Quién tiene razón? Los dos tienen razón. Tanto México tiene razón como Estados Unidos tiene razón. Que son razones absolutas, pues depende de dónde se vea. Depende quién es el que evalúa. Si evalúa Estados Unidos, a México pues ya les ha dicho las barbaridades más absurdas. Y si habla desde Estados Unidos, desde México a Estados Unidos, pues no sé cómo piensan ahora. El gobierno mexicano pues está defendiendo su soberanía y está defendiendo a sus ciudadanos, pero en fin, es un drama, es muy difícil opinar. Entonces lo único que puede uno aportar es, como les dije antes en el puentecito ese, es el sentido común. Y vamos a bregar hasta el último día, hasta el último minuto, de que ese sentido común prime por encima de todas las pasiones y de los intereses de esas pasiones. Y miren cómo son las cosas. Yo que quería festejar el avenimiento de haber hecho una escalada primeramente en la inteligencia artificial con el video que publiqué y demás sobre Bolívar y demás, vean qué cosas nos llama la obligación de ocuparnos. O sea, cómo resolvemos esto que es más urgente que todo lo demás. Estamos en una lucha intensa desde nuestras debilidades, desde nuestras pasiones de sentimiento, o sea, la nobleza del espíritu en función del humanismo. ¿Dónde está el humanismo? Vuelvo a repetir, ¿dónde están las organizaciones internacionales que tanto cuestan y que tan poco ahora en este momento hacen presencia para resolver, para otorgar soluciones o por dar ideas? Pero bueno, ojalá que este encuentro que tenemos nosotros no resuelva, no ayude a resolver, o mejor dicho, pero por lo menos deje sentado un antecedente. Estamos luchando por el continentalismo porque tiene una razón de ser. O sea, si nosotros seguimos siendo individualmente como nos planificaron los ingleses en 1810 y nos dividieron en republiquetas, va a pasar directa o indirectamente, ya sea con el tema de la inmigración ilegal, ya sea con la presión del Fondo Monetario, ya sea con la impresión del Banco Mundial, en fin, lo que sea, vamos a seguir siendo rehenes de estos poderes hegemónicos. Tenemos que organizarnos no para hacer la guerra, sino para negociar con autoridad y lograr resultados sobre nuestras riquezas, Latinoamérica, América entera como continente. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto.